Bueno, muchas gracias por venir. A mí me hace mucha ilusión presentar a John Miquel, porque le conozco desde que no voy a decir cómo, pero desde que era desde hace muchos años que venía con la Family. Y de hecho, creo que cuando empecemos a hablar eso va a salir porque cualquiera que ojee o que ahora vea las ilustraciones de John Miquel va a ver que es un artista que está trabajando para DC, pero que no es el clásico artista de DC que mira a quiénes son los que están de moda, cuál es el hype, qué estilo se lleva ahora, sino que tus referencias son un poco clásicas, más antiguas. Igual empezamos por ahí, si te parece. Bueno, sí, lo primero, gracias por venir. Muchas gracias. Y pues, comenzamos por ahí, ¿de dónde vienes? Pues básicamente, vengo de una casa en la que siempre se han leído y hecho cómics. Mi ama trabajó en uno de los primeros fanzines que se hicieron en Bilbao, que era la revista Trócola. Ah, en Trócola, fíjate. En Trócola, efectivamente. Histórica, Claro. Y luego mi aita, pues también, aparte de dibujar para ellos, él se dedicaba a dibujar también. Entonces, entre la influencia de ambos dos y los cómics que tenían en casa, pues es inevitable que de alguna manera acabase, repercutiéndome, si se puede decir de alguna manera. Y claro, los cómics que había ahí eran totalmente clásicos. Había desde Will Eisner hasta Blueberry, Alex Raymond, entonces esas eran mis principales referencias. Y claro, he crecido viendo eso, así que mi estilo de dibujo parte de lo más clásico. Lo moderno ya vino posteriormente. O sea, pero eres de los típicos que eras el que mejor dibujaba de clase, siempre había estado sí. dibujando, te veías que dices, voy a hacer Bellas Artes porque es que no se me ocurre hacer otra cosa. O sea, es muy clásico, ¿no? La historia. Sí, la historia es bastante clásica. En la Icastola y en el instituto, pues se me solía acercar la gente a pedirme dibujos. ¿Hacías caricaturas de los profes? No, de los profesores no, porque luego estás enfadado, vete a saber. No, pero los compañeros de clase sí me solían pedir dibujos. Y bueno, que sí, que los profesores a veces, pero tal vez no dibujos de ellos, ¿sabes? Porque es que si no, igual la lío. Y claro, el camino estaba claro. La gente le gustaba lo que hacía. Mis padres me animaron a seguir dibujando cuando ya empezaron a ver que igual había posibilidades de algo. Que, bueno, como lo que me gustaba ya es vete a saber cuando era el cómic, pues de lo que había posibilidades de hacer algo era el cómic. Pero tenías claro que era cómic, o sea, era cómic, sí. Aunque si estaba bien dibujar, tú lo tenías claro que lo querías enfocar por el cómic. Sí, es que fíjate que mis recuerdos más tempranos son yo dibujando, entonces no recuerdo cuando decidí que quería hacer esto, sino que siempre he estado ahí. ¿Hiciste Bellas Artes? Y hice Bellas Artes posteriormente, sí. ¿Y qué tal Bellas Artes para una persona que quiere hacer cómic? Hombre, es un poco... es un espacio que igual para desarrollarte como artista de cómic... hostil igual no, pero no lo más adecuado. Es hostil en ocasiones, pero bueno, hay profesores que pueden entender por dónde vas, pero te animan también a experimentar con otras técnicas y otros estilos. Yo con los que mejor me entendía era casualmente, pero no por nada, no porque fuese esa clase, era con los profesores de dibujo, que daba la casualidad de que a ellos también les gustaba el cómic, pero aún así, insisto, me animaban a hacer otras cosas. Luego también trabajábamos otros tipos de arte que yo ahí ya no entraba tanto, ¿no? Me costaba mucho entenderlo. ¿Te sentías incómodo? Vale. Sí, hasta me sentía incómodo porque no entendía el valor que había en algo que ya se llevaba haciendo desde los años 30, como el ready-made o tipos de cosas así. Creo que ya es algo que está un poco caduco, entonces no alcanzaba a entenderlo. Y bueno, también está ese rollo del artista moderno, posmoderno, que también... Ya, el artista con una mayúscula, ¿no? Con una mayúscula, es que no encajo tampoco con ese tipo de personalidad. Entonces me encontraba en ocasiones un poco desubicado y en otras ocasiones pues no, ha sido como un poco... Pero decidiste acabar, ¿no? Sí, decidí acabar y hice precisamente el TFG con mi profesor de dibujo, saqué muy buena nota, también me dio no me acuerdo cómo se llamaba, esta titulación tan importante que igual de cara al futuro, en caso de que si quisiese volver a algo, pues suele ser importante, ¿no? Y bueno, eso, decidí acabarlo, pues porque algo habrá servido, efectivamente, ya te digo que... Y desde ahí, desde soy tengo grado y acabado, desde eso hasta tenemos el Little Batman, ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas, y es que coincidió que la universidad la acabé cuando empezó la pandemia, estaba ya empezando todo esto y claro, yo tenía intención de que ese mismo verano haber ido al Salón del Cómic de Barcelona
con algún portafolio, ya sea para presentarlo a Marvel o DC. Más a Marvel, de ahí que Sí, ahora vamos. Esto es lo que querías llevar allí. Esto era lo que quería llevar ahí, pero bueno, al final no se celebró el Salón del Cómic de Barcelona, pero sí hubo la ocasión de presentar un portafolio online. Entonces, ¿A través de Ficomic, a través del Salón del Cómic de Barcelona? sí, a través del Ficomic, has dicho que Ficomic es la organización que organiza el Salón del Cómic de Barcelona, el Barcelona Comic se llama ahora. Pues a través de eso, efectivamente. Entonces dije, bueno, pues voy a probar suerte, voy a mirar qué editoriales se presentan. No estaba Marvel, pero yo ya tenía un portafolio presentado. Claro, no le vas a poner unos Entonces dije, bueno, pues les presento esto a los de DC. ¿Y te mandaste esto hoy? Les mandé esta. Bueno, esta es una de las primeras páginas de ese portafolio. Es esta y esta otra. He presentado las páginas que considero más chulas de un cómic de 15 páginas que hice. Que en caso de que lo quiera ver alguien, lo puede encontrar en mi Instagram, coloreado por mí, de aquella manera, coloreado. Claro. Que de hecho creo que lo presenté coloreado, por cierto. Porque es un blanco y negro que se notan tus influencias ahí, ¿no? Que tú trabajas mucho el blanco y negro, mucho la mancha, mucho el contraste. Claro, estos son personajes muy Will Eisner. Ahí sí. Hay alguna mezcla de Will Eisner. Bueno, es que aquí yo creo que no hay nada más que la influencia de Will Eisner y luego lo que ha podido salir de mí, básicamente. Y sí, lo de los claroscuros pues es bastante representativo de ese estilo de dibujo más clásico, diría yo, porque hoy en día creo que se maneja, tal vez, igual me equivoco, mucho más una especie de línea, no clara necesariamente, pero que se trabaja menos la pincelada y los contrastes. Sí, da más espacio eso que lo haga el colorista, ¿no? Efectivamente, y esto es más de esas influencias clásicas que he recibido. Entonces, ¿esto lo mandaste a DC y alguna editorial más, me imagino, americana o...? Pues aposté un poco por tanto DC como Dargaud, creo, sí, la editorial francesa tenía un cómic hecho que lo había preparado durante la universidad, pero no era lo que buscaban en ese momento. Entonces, a los de DC les gustó lo que les había presentado a ellos y me dijeron, bien, perfecto. O sea que de primeras, en cuanto mandaste el primer portafolio ahí, ya contactaron contigo. Sí, ¿Y eso sí, cómo funciona? ¿Te llama, hay un editor en concreto que te llama, hay una gente que se...? Los de Barcelona les envían... Bueno, es que ahora mismo no me acuerdo mucho porque ya han pasado 5 años, pero creo que tú subías el PDF del portafolio a la página web, evidentemente de manera privada, y luego ellos se lo enviaban al editor al que le correspondiese el portafolio que habías hecho, ¿no? Y a mí me contactó un día un editor, al de 15 días creo que fue, de DC, Andrew Marino, y me dijo que le había gustado mucho el portafolio que había hecho y que en cuanto tuviese algo de trabajo para mí, me lo daría. Pero claro, yo me quedé con el gusanito ese de, yo creo que es porque he presentado algo de Marvel, por lo que me ha dicho de, ya te daré un trabajo cuando tenga algo. O sea, así lo que para cualquiera es, me ha respondido en 15 días, me ha dicho que para trabajo, para ti es... No me vale. O sea, no te estabas dando cuenta que eso era una cosa súper impresionante y que habías tenido muchísima suerte porque el nivel estaba, claro. Claro, no me acuerdo cuántos años tenía cuando lo presenté. Esto fue en el 2021 o 2020, no me acuerdo ahora mismo muy bien. Entonces, claro, esto es más representativo del estilo de dibujo que tenía en aquel momento, de la edad que tenía. Pero bueno, que aunque me puse muy contento, dije yo, hombre, yo quiero dedicarme a esto, pero ya. Así que preparé en esta ocasión un portafolio con personajes de DC, algunas páginas de cómic, en las que, bueno, aquí hay algún... Tal vez, este no, pero bueno, este es mucho más moderno, ¿no? Este dibujo precisamente forma parte de ese portafolio, segundo portafolio que hice para DC. Y fue a partir de que se lo enseñé, que ya me dijo, oye, pues mira, resulta que sí tengo una cosa para ti. De la casualidad de que me presentas algo de DC, pues sí tengo algo para ti. Entonces, de ahí salió la oportunidad de trabajar en un cómic llamado Batman Audio Adventures, que es un spin-off. En el segundo, yo creo. En el segundo. En el 2. Un spin-off de un podcast que estaban trabajando en DC, efectivamente. Es este. Claro, yo no sabía cuánto tiempo iba a durar la oportunidad, así que igual un poco de manera... Y esto fue ese mismo editor, ¿no? Ese mismo editor me dijo, tengo este cómic, ¿quieres hacerlo? Y yo, por supuesto que sí. Y eso, es un spin-off de un podcast que lo querían adaptar a formato cómic, con algunos personajes que formaban parte de eso, de las aventuras que estaban contando.
Y bueno, a mí lo que me ofrecieron hacer fueron 10 páginas de un cómic de este personaje, incluyendo también al pingüino, de cómo le chantajea al showman este. Claro, yo no sabía si iba a ser la única oportunidad que iba a tener o no, entonces decidí meterme directamente en el cómic aquí haciendo de camarero. Pero bueno, que sea... Ya de primeras cameo, ¿no? Sí, ya de primeras cameo, luego ya en cómics posteriores no lo he hecho, ¿eh? Bueno, en algunos sí, pero ya no lo hago. Era por si no duraba mucho que al menos quedarme... ¿Y tuviste alguna directriz en cuestión de estilo o hazlo más realista, más caricaturesco o...? No, de hecho fue lo que me sorprendió, porque me dieron vía libre para todo y dieron incluso por hecho que lo iba a entintar yo, cuando a lo que estoy acostumbrado es saber que a los dibujantes, a veces, ellos hacen los lápices y luego hay uno que les entinta, pero en este caso dijeron, nos dibujas estas 10 páginas. Yo creo que me tenían a modo de prueba, era un cómic muy de segunda línea y dijeron aquí... Para que te foguees, ¿no? Para ver un poco... Para ver un poco por dónde voy. Y supongo que no les importaría arriesgar mucho, demasiado en ese cómic. Y ya creo que te entendiste tú, pero sí. ¿te has entintado siempre o has tenido alguna vez entintador? No, siempre me he entintado. Y la verdad es que hasta así ha sido a día de hoy. Ahora mismo estoy dibujando un cómic y estoy precisamente entintándolo ahora mismo. Y bueno, de momento no planeo cambiar. Ahora ya no vas a dejar que te entinten, ¿no? No, si puedes porque evitarlo. Ocurre también que los bocetos míos suelen ser, o a veces, es que es un poco variado el asunto, a veces igual tiendo a hacerlos muy como si fuesen monigotes, entonces es muy difícil poner un entintador ahí porque tendría que dibujar casi desde cero. O sea, en realidad tú pasas del layout prácticamente a la tinta, ¿no? O sea, dibujas con la tinta. Sí, muchas veces sí. Este cómic al menos creo que... Bueno, este cómic concretamente no, pero hay otros que sí ha sido hacer básicamente eso. Entonces muchas veces he pensado que no podría entintarme otro artista porque... Tendrías que dibujar con el lápiz lo que haces con la tinta, o sea, sería como hacer un paso absurdo. Claro, básicamente. Y en el momento en el que sale mi estilo de dibujo, cuando ya se presenta, es precisamente en la fase de entintado. Claro. Entonces ocurre eso también. Ahí es donde se ven las influencias que habías hablado, el Will Eisner y mucha más gente de esa... Sí, efectivamente. De hecho, este cómic, yo creo que aquí lo que más utilicé de referencia fue Will Eisner. Que tal vez, bueno, igual en algunas cosas se notará más o en otras menos, pero ahí estaba la influencia. Creo que fue el único dibujante en el que me estuve fijando en ese momento. Charco, todo, sí. Sí, es todo muy de él. Posteriormente, pues bueno, les gustó bastante este cómic, intuyo que les gustó porque luego ya me dieron más oportunidades y a partir de ahí salieron, bueno, cómics como este, otra mini aventura de 10 páginas en un cómic antológico. Así ha sido durante unos años, ha sido cómics antológicos. Y este era uno de Superman con Shazam. Ahí está Billy Batson con Superman en una boda virtual, de realidad virtual, o no sé cómo se llamará. Y bueno, no me acuerdo mucho. O sea, que estaba claro que les gustaba, pero que querían ir dándote páginas para antes de proponerte un proyecto más. Efectivamente. Entonces la cosa casi hasta hace 2 años o por ahí ha consistido en hacer cómics antológicos en los que fuese probando un poco. Claro, en los que ellos fuesen... un poco el diseño, haces una doble página, ¿no? Vas jugando también con el formato viñeta. Efectivamente, aquí, claro, es que también el guión era eso lo que pedía. Yo ya sabía que no podía quedarme, entre comillas, atascado, sin querer referirme a ello como algo negativo, pero en un estilo tan clásico, sabiendo que estaba en un cómic de superhéroes, tenía que a veces igual romper un poco con las viñetas más clásicas, o tal vez... Cuando hablabas de referencias, tú has hablado mucho de americano clásico o europeo, porque Moebius está claro que es una persona que te influye también, aunque no se refleja aquí exactamente, pero no sé. Moebius de momento no se ha reflejado creo que en casi ningún cómic que he hecho, pero es una de mis principales influencias. Sí, pero lo que te quiero decir es que todo eso tiene una narrativa más clásica, por lo menos en cuestión de viñetas. Sí. Pero aquí tú sabías que tenías que hacer otra cosa. Claro. ¿También has leído mucho superhéroe o has sido más europeo y...? Ha sido un poco 50-50. Yo te diría que en los últimos años evidentemente ha habido más de superhéroes, pero desde mis inicios ha habido más cómic, no sé si se le puede llamar independiente, pero había tanto europeo, ya te digo, Giraud, Dumont o artistas del estilo, como clásicos americanos. Pero bueno, si me quería dedicar a los superhéroes, pues sabía que también debía fijarme en artistas más modernos. Y uno de los, aunque aquí no se vea para nada, porque es que ni siquiera me fijé en él, pero uno de los principales que más me gustaron cuando era pequeño, 2 de ellos fueron
Mark Bagley de Ultimate Spider-Man, que lo compraba cuando era pequeño, y John Romita Jr., sus cómics con Straczynski. Ahí fue cuando, junto a la película clásica de Spider-Man, ¿no? Ha sido. claro, ya fue cuando decía, vale, yo quiero hacer superhéroes. Entonces, yo aquí te diría que la influencia que puede haber tal vez en algunas viñetas es Bruce Timm, pero no me acuerdo si me fijaría en alguien. No, pero sí, ahora que lo dices sí que se ve ahí a Bruce Timm. Claro, es que el problema es cuando dices Bruce Timm es Bruce Timm y es Kirby, no sé qué, claro, todos vienen de algo y algo. Pero él tiene un estilo también un poco clásico, entonces seguramente me fijaría algo en él. Pero bueno, ya vamos un poco evolucionando. Claro, pero yo creo que sí que ha hecho destacar allí el que no seas el enésimo clon del que está de moda, sino que vengas de otro lado. Efectivamente, además, de hecho, en alguna ocasión en correos, las veces que nos hemos estado comunicando, valoran bastante el hecho de que tenga un estilo un poco distinto. Me suelen ofrecer cosas que igual no se le darían a un artista. Es que no quiero decir genérico, no sé cómo decirlo. Es que pero más mainstream, vamos a buscar un epíteto que no sea. No, porque tampoco es nada malo. Porque no se trata de eso, ¿no? Pero sí. Pero es evidente que tu estilo, igual que hay que asumir que como es un estilo muy distinto para la gente y que este no es mi rollo, pero es evidente que es muy, muy diferenciable, ¿no? Y es con lo que me gustaría seguir, algo que sea un poco distinto, eso, no tan mainstream. Y parece que está funcionando porque este periodo que estás comentando, no es que estuvieras todos los días muy pero te han entrado muchos trabajos, has ido encadenando uno detrás de otro prácticamente, ¿no? Claro, y después de este, no sé cómo, porque dos cómics antológicos me dijeron para trabajar en la Liga Jurásica con Daniel Warren Johnson y Juan Gideon para cubrir 10 páginas, porque al artista no le daba de sí, estaba tan repleto de trabajo que dijeron, oye, pues puedes ayudarnos con 10 páginas. Y dije yo, bien, perfecto. Eso ya era ir un poco subiendo el nivel, entonces me supuso como un subidón. Y ahí no tienes un poco de preocupación de tengo que hacer páginas que no desentonen con las otras, tengo que mirar un poco, o, claro, efectivamente. O estás muy tranquilo en eso. Entonces, bueno, estaba un poco intranquilo. Primero, esta fue la primera página que dibujé, pero antes de hacerla así la hice este fue el primer cómic que hice en digital, por cierto. Lo dibujé por Photoshop. Antes de hacer la página así, probé un entintado tradicional, pero de alguna manera no conseguía sacar un estilo que fuese continuista con lo que Juan Gideon estaba marcando. Decía yo, hombre, sería conveniente para que el lector no le choque mantener un estilo de dibujo lo más parecido posible al artista. Entonces creo que en digital me podía permitir borrar y deshacer lo que sea todas las veces que quisiese. Entonces era más fácil para experimentar. Era mucho más fácil para experimentar, efectivamente. Entonces estas 10 páginas las hice así y fue cuando ya empezó también el asunto este que alguna vez una editora me ha dicho de que soy bastante camaleónico, de que me adapto bastante bien a los estilos que me piden, depende qué serie. Si me piden hacer algo más serio, pues lo hago más serio. Si me dicen algo más continuista, que bueno, luego con la Little Batman pues se podrá enlazar con eso, o con la Liga Jurásica o cualquier otra cosa, pues se mantiene un estilo ya previamente establecido para que, para que el lector no le choque y para que la serie siga fluyendo. Claro, esa es la misión de hay un autor que es el importante y dicen, hay 10 páginas que rellenar, hazlo tú, pero que la gente lo lea y no se saque. De hecho, cuando salieron las críticas, es que los críticos ni siquiera, algo que me puso contento, porque era lo que buscaba, es que no se notase la diferencia, y los críticos ni siquiera notaron que había otro dibujante. Claro. Cosa que dije, eso es muy bueno, igual es un poco malo para el ego, pero no, pero que es que era lo que buscaba, entonces me puso contento. Era la misión que tenías en estas páginas, ¿no? Que hay veces que... Me lo autoimpuse, porque ellos no me dijeron en ningún momento, dibuja de esta manera. Yo lo vi conveniente. Claro, yo creo que eso es bueno porque el editor sabe que puede confiar en ti, que no has querido hacer ahí, aquí estoy yo, voy a hacer una cosa más viguera, sino seguir la continuidad. No, y fue a partir de esto cuando yo creo que ya, a partir de la Liga Jurásica, cuando ya me empezaron a ofrecer... ¿De aquí qué fue? ¿Buster Gold o el Bizarro? ¿Qué fue de aquí? Pues a partir de la Liga Jurásica fue este cómic de Harley Quinn, que estaba basado en la serie de televisión. Es cierto que cuando se han adaptado cómics de series de televisión, los artistas han intentado poner un poco esos estilos, aún manteniendo un poco el espíritu o influencia artística de la serie que adaptan. Entonces aquí, bueno, aunque sí es cierto que había un estilo marcado en la serie de televisión,
viendo que otros artistas estaban haciendo lo que querían, Ya. dije yo, bueno, aquí voy a intentar poner un poco de lo mío. Entonces aquí volvemos un poco de vez en cuando a las influencias de Will Eisner. Además aquí creo que se pueden notar bastante. Hay detalles que igual, bueno, yo al menos los noto bastante. Los Sí, pantalones del sí, los Joker, pliegues, pues la cuando ropa, los pliegues esos tan míticos que le suele dibujar Will Eisner a Sí. Spirit, pues aquí me influenciaron muchísimo. Que creo patente que sí, lo tienes bien empollado, ¿no? Ahí. a Will Eisner lo tengo, vamos, empolladísimo, básicamente. Pero bueno, y aquí, sin embargo, como era un cómic más... una conversación, casi todo el cómic me podía permitir dibujarlo nuevamente como un estilo un poco más clásico. Igual de vez en cuando puedo aquí romper Sí, algo con hombre, la es que estética esta. la primera viñeta está súper chula, claro, ahí. Pero Se hace- se puede seguir dibujando de una forma un poco más clásica. Entonces, bueno, con este cómic estuve muy a gusto y es que de los... Y el feedback siempre era positivo con Sí, los sí, sí, editores. sí. De hecho, sí, es que los editores han... Es por lo que me dicen, ¿eh? No es por ir yo por ahí diciendo... Ellos me dicen que acaban muy contentos conmigo, entonces, pues bueno. Y luego las críticas también lo dejan patente. Las críticas que han recibido todos los cómics hasta ahora han sido bastante buenas, entonces... Que cuando joder, sale perfecto. estás mirando, ¿no? A ver que hay Claro, que... no, que- sí, porque sí, sí. si alguno dice que algo está mal, también me llama la atención. O sea, me parece Sí, interesante saber qué opina que está Bueno, mal. aparte que es un trabajo solitario, que necesitas un feedback que no sea de gente Claro. que te tiene mucho cariño y que te dice que bien, y Claro. tú sospechas que es te lo dicen porque lo piensan, pero hay una... No, pero en mi casa... ¿Son cañeros en casa? Son cañeros, entonces, y me Joder. parece bien, ¿eh? No, es que hay que No, eso es bueno. aspirar a ser eso es buen, bueno, ¿eh? Sí, eso es buen bueno. dibujante. Entonces, Claro. si algo está mal, se dice, oye, esto está mal. Además, qué mejor que te lo diga que un dibujante como es Sí, claro. mi Aita, ¿no? en Entonces casa hay que aprovechar tienes eso. información buena. Claro, hay que aprovechar la crítica más que constructiva que te puede Sí. hacer. Entonces, Y así vas encadenando historias cortas. voy encadenando historias cortas y aquí ya fue participé en una serie también para cubrir al dibujante principal. Algo ocurrió que el dibujante principal no pudo continuar con el cómic. Entonces, después de haber hecho este del Joker, de la serie Harley Quinn, los editores acudieron a mí para decirme, oye, pues ¿podrías ayudarnos con ya la serie en sí? Y creo que hice, ahora mismo no recuerdo muy bien, el tercer, cuarto, quinto y sexto número. En el tercero hice 15 páginas, no las hice todas. Ahí había, bueno, algunas páginas del dibujante original, pero lo que te digo, se tuvo que ir por la razón que sea. Y aquí es cierto que me fijé ya un poco más, un pelín más, en el estilo de dibujo de la animación. Ahí sí me costó un poco más adaptarme porque el estilo de la animación es más, carente de detalles, es como muy básico. Claro, puede la estar animación para animar tienen que quitar detalles porque si no eso es muy caro. Claro. Y eso luego... Y quería ser continuista con eso también, pero estaba siendo un poco difícil coincidir con el estilo de dibujo que quería hacer yo por mi parte y con lo de la animación. Entonces, Y es bueno, un poco pelea, ¿no? Entre lo que tú querías hacer y lo que querías que te... claro, entonces ahí como que se disipa todo un poco. Este estilo yo diría que es más inspirado en la serie animada. Y era pues eso, para cumplir y acabaron contentos conmigo. Y es de lo hecho, más largo como... que hiciste, ¿no? De Hasta páginas. entonces fue el más largo que hice y de hecho pues lo tuve que hacer en un tiempo tan limitado que el editor me dio las gracias y no sé si fue una especie de disculpa así de gracias por haberlo hecho en el tiempo que te hemos dado porque fueron 4 cómics que hubo que hacer volando. Bueno, algo pero debió siempre ocurrir, puntúa, yo no me he que veas enterado, pero... que cumples cuando Sí, dices sí. y todo esto es muy importante para No, un y además trabajo, me encanta que cuenten conmigo por la idea esa que al parecer tienen de mí de que está para cumplir, o sea, podemos contar con él cuando tenemos igual algún apuro por el estilo. Entonces, pues ahí hay dos cosas. Por un lado puedo estar haciendo mis cómics con un estilo de dibujo concreto y luego cuando necesitan ayuda para algo, pues ahí me puedo transformar un poco en lo que ellos necesiten. Entonces, y esta animación es lo que tú crees que ha podido influir en el trabajo que te estamos presentando ahora. Claro, tal vez, porque es que posterior a esto hice el cómic de Booster Gold, Sí, ese te quedó súper chulo también. Sí. que en este yo ya quise dar un paso más adelante. ¿Esto es lo más tuyo que reconoces? Al menos actualmente sí. De aquel entonces es lo más mío. Quería también evolucionar un poco, porque intuía que con el dibujo de Will Eisner, con ese estilo de dibujo tan clásico, no tiene por qué ser difícil hacer Pero una estabas variedad. limitándote igual un poco. Igual, ¿no?
me estaba limitando tal vez un poco, entonces quería abrir un poco las miras a otros estilos de dibujo que también fuesen clásicos. Y un dibujante que siempre me ha gustado mucho, por ejemplo, ha sido Uderzo, o también está Lee Wicks. Entonces los estudié bastante durante el tiempo que estuve dibujando otro cómic, que luego os voy a enseñar, antes de hacer este. Y cuando llegó la oportunidad de hacer Booster Gold, dije, ahora voy a hacer lo que a mí me dé la gana, porque es que además el argumento se presta a ello. Es un personaje muy gamberro que viaja por el tiempo, entonces esa sin sordez que tiene él, pues bueno, voy a intentar aplicarlo un poco y hacer un poco lo que me dé la gana. Chula, sí. Entonces, bueno, este cómic es uno con el que mejor me lo he pasado, porque ya había pasado mucho tiempo desde el primer cómic enseñado, aquí ya estaba un poco más establecido, entonces ya había incluso más confianza, así que dije... Este era por ello que se juntaba la confianza que tenías por las páginas que habías hecho y la libertad de no tener que seguir a otro tipo, ¿no? Claro, o sea, era en ese sentido era perfecto, y no eran demasiadas páginas, podías... Claro. Este me lo ofrecieron sobre todo, digo yo, por lo de la Liga Jurásica, evidentemente, porque es que si no, no me lo explico. Sí. También había hecho con unos ¿Tienes más páginas? 3 o 4 meses. ¿Alguna más de Booster Gold? Sí. Vale, está. Pero es que unos 2 o 3 meses antes de hacer este cómic, o igual más, es que no llevo bien las fechas, hice un dibujo de Booster Gold con un estilo Will Eisneriano. Sí, que lo hemos visto antes, yo creo, ¿no? Efectivamente, os lo voy a enseñar ahora. Que has sacado, sí. Lo subí a Instagram y tal vez también partiese de ese dibujo el hecho de, oye, yo Mikel, ¿quieres hacer este cómic de Booster Gold con Mark Russell encima? Ajá. Y dije, joder, ¿cómo no voy a querer hacerlo? Además era un guionista estrella, sí. Y aunque fuese una antología ya era algo más continuista incluso. Era durante 3 números hacer una historia que continuaba por partes. Entonces decía yo, vale, aquí ya vamos avanzando también un poco. Entonces vamos, más contento no podía estar. Y la verdad que nuevamente, las críticas fueron bastante buenas y eso me puso bastante contento porque ahí ya estaba haciendo básicamente lo que yo quería. Entonces el ver que esa especie de prueba o así diese un buen resultado tanto por parte de los editores, por su criterio y por el de la demás gente, incluso cercanos que me han dicho también que es uno de sus favoritos, pues bueno, fue como un chute claro, eso está bueno. de adrenalina, como se diga. Sí, acabé bastante contento con este. Y yo diría que es a partir de Booster Gold, cuando ya les he probado definitivamente que puedo hacer varios tipos de estilo de dibujo, cuando ya han venido proyectos un poco más ambiciosos. Más ambiciosos, diría yo. Si no recuerdo mal, es después de este cómic que vino ya Little Batman. Lo podemos juntar con que John Mikel se adapta a cualquier estilo de dibujo que le enseñe. Casi se van adaptaciones de animación. Luego he hecho adaptaciones de animación. Y luego, por otro lado, pues cumple con las fechas. Entonces me dijeron, tenemos una serie de 6 números de Little Batman que adapta una película con un estilo bastante particular, como podéis ver. Son fotogramas de la peli, ¿no? Son fotogramas de la película. Y adapta un estilo de dibujo bastante concreto, muy influenciado en Charles Addams, el creador de la familia Addams, entre otros. Había también otras influencias, pero la más marcada era esa. Y claro, joder, bueno, pues muy contento que me ofreciesen evidentemente 6 números seguidos. Además eran 6 números y le vas a ser tú todo, le vas a dibujar tú todo, no era el complemento, no era, esto era, tú te encargas de todo. Sí, yo me encargo de todo, lápiz, tinta. Más de 100 páginas. Y fueron 126 páginas por el estilo, no me acuerdo, igual son más, no me acuerdo muy bien ahora mismo. Y encima contaba con el guionista de la película. Tuve la oportunidad de ver la película y me gustó bastante, entonces di por hecho que estaba frente a un proyecto que iba a tener una historia jugosa, iba a ser una aventura más infantil, pero de las que a mí me gustan, sin pretensiones, una aventura clásica también, volviendo otra vez a esa palabra muy clásica, lo que digo, sin pretensiones, que es de principio y final, sin enrollarse demasiado, infantil, pero también que la pueden leer adultos y les puede gustar bastante también. Y tiene chicha, o sea, es divertido, tienes un poco gamberrilla, está, sí. sale muy a gusto, sí. Entonces eso, partimos de una película que también fue muy bien recibida, la película. Sí. De hecho, hace poco ha ganado
si no me equivoco, 3 premios en los Emmys de programación infantil o seriales. Es una categoría concreta y ha ganado 3 Emmys a mejor diseño de personajes, entre ellos, que como podéis ver, pues refuerza esa idea de que el estilo de dibujo de esta película es muy particular. Y esta también tuviste que estudiártelo bien, ¿no? Tuve que estudiarlo, pero vamos, de una manera que no había tenido que hacerlo antes, porque se aleja bastante de todos los estilos de dibujo con los que antes había tenido que trabajar. Todos ellos compartían igual alguna cosa, igual la fisionomía de los personajes tiraba más por un lado, lo que sea, o podía jugar más con el pincel, lo que sea. Pero en este ya era alejarse completamente de códigos preestablecidos e ir a algo completamente nuevo. Claro. Entonces fue todo un reto que, por cierto, estoy bastante agradecido de haber podido participar en ese reto, o sea, todo lo que sea... ¿Y cómo fue los feedback? Porque al principio tú dices, tengo que hacer un estilo que no era el mío exactamente, mandar los primeros dibujos y hubo mucho retoque, te metieron mucha caña... No, quedaron bastante contentos, porque es que además mi intención nuevamente, al igual que antes he comentado con la Liga Jurásica, era hacer algo que fuese continuista con la serie de televisión, digo, con la película, disculpad. Quería que si un crío que había visto esta película que leyese, que comprase el cómic, no sintiese que estaba viendo algo distinto, sino que estaba viendo exactamente lo mismo, solo que continuado en formato cómic. Tenía que adaptar básicamente la animación al estilo del cómic, a las normas que establece bueno, ese tipo de lectura, claro, ese lenguaje. Entonces, bueno, en ese aspecto es lo que digo, iba con un poco, ¿cómo puedo decirlo? Cuando me ofrecieron el proyecto decía yo, me costará más, menos, pero al final sin mayor problema. De hecho, me gustó bastante hacer este cómic porque si algo le caracteriza bastante a esta película es que los fondos eran bastante detallados, eran muy complejos, mientras que los personajes eran bastante simplificados, había unos fondos ahí muy complejos. Entonces ese contraste fue bastante interesante. Como podéis ver, bueno, igual algunas vistas aquí tal vez no presentan lo suficientemente bien eso que intento decir de que los fondos eran bastante complejos, pero como podéis ver, los personajes tienen un aspecto aparentemente simple, pero luego los envuelven en un ambiente ya más detallado, que también es algo que caracteriza bastante el estilo de Charles Addams, por cierto. Entonces, si nos dirigimos al cómic, podemos ver que he intentado, bueno, continuar con esa estética. Es cierto que con los extras, con algunos personajes secundarios, bueno, he intentado meter un poco de mi estilo de dibujo, pero sin que necesariamente rompiese con lo ya previamente establecido. Busca un equilibrio, ¿no? Claro, entonces sí se puede observar en algunos personajes secundarios algunos toques. La boina es una referencia, bueno, pues de donde soy, ¿no? Chapela, eso es una chapela. Una chapela, efectivamente. Entonces con estos personajes secundarios sí se puede ver un poco de mi estilo. Pero vaya, es solamente con los secundarios, porque luego ya vamos a lo principal y como podéis ver es bastante continuista con lo ya establecido. ¿Y cómo trabajas con el guionista? ¿Te dio un guión cerrado? ¿Te marcaba mucho los planos? ¿Tenías bastante libertad? ¿Os ibais enviando? ¿O tú tenías un guión y apañas de la... Sí, yo diría que es como una dinámica muy habitual entre guionista y dibujante. Y el guión era bastante... Bueno, estaba detallado hasta cierto punto. Te dice lo que está haciendo cada personaje en la viñeta en la que aparece y cuál es el diálogo, pero luego tú el punto de vista, salvo igual en alguna escena en concreto, pues puedes decidir cómo escenificar el asunto. No te han puesto problemas en eso, ¿no? Entonces, no hubo problemas. También es cierto, al igual que antes la Liga Jurásica la hice digital, sabía que para hacer este estilo de dibujo tan nuevo para mí, tenía que hacer algo rápido. Entonces, seguramente al principio iba a haber mucho borrar, deshacer. Entonces decidí... Control Z, ¿no? Claro, decidí hacer este cómic también por Photoshop. Todavía no me había metido en Clip Studio, todavía lo estoy descubriendo un poco. Entonces todo esto fue hecho con Photoshop, con un pincel que se asemejase un poco al trazo que puede dar un pincel normal, bueno, de mano. Sí, claro. Y bueno, como podéis ver, pues eso. El colorista también intentó
mantener un poco el estilo, el espíritu de la película, pero también proyectando un poco de su propio arte, ¿no? Entonces hicimos, yo creo que un trabajo bastante interesante. Por lo menos el primero que me leí queda súper pintón. No sé si has tenido ya referencias, si ha gustado, si has tenido... Sí, ha gustado bastante. De hecho, hay una página web llamada Comic Book Roundup, que es como una especie de Rotten Tomatoes, pero de cómics, en el que se reúnen todas las críticas, acumulan todas las críticas de los cómics que han salido, y la media de estas ha sido por lo general bastante buena. Pero bueno, y aún así los editores nuevamente, como con los anteriores trabajos, acabaron también bastante contentos. Fue un proyecto, pues eso, que yo diría de lo más interesante que he podido hacer, más que nada por ese reto que supuso hacer algo tan peculiar, tan distinto. Bueno, como la gente lo va a querer firmar, vamos a avanzar, pero sí. Después de esto, ¿ahora qué estás? Estás en algo, ¿no? Porque tú no paras, ¿no? En esto. No, bueno, después de esto. Bueno, no, aquí podéis ver unas cuantas páginas. Por ejemplo, con este tipo de viñetas me lo pasaba bastante bien. Igual requerían bastante esfuerzo porque podéis ver... ¿Eso es que te gusta o Dios mío tengo que hacer eso? ¿O las dos cosas? Ambas cosas. ¿Ves? Por un lado, Dios mío, tengo que hacer eso porque la mansión Wayne, esta es la mansión Wayne, en la película es exactamente así. Te dan muchas referencias, ¿no? Eso sí que me dieron muchísimas referencias. Me dieron desde Charles Adams hasta storyboards de la película, conceptos artísticos... incluso con el estilo de dibujo con el que empezaron a trabajar al principio, que no tenía nada que ver con esto, pero por si me servía. Y lo que digo, como las cosas eran así, muy cargadas, en el fondo pues yo me lo pasaba bien, así me entretenía haciendo cada detalle. Pues ahí, incluso podéis ver que los libros no son simples rayas, sino que he puesto algunos torcidos, otros no, era líos en los que me metía. No sé ni tengo una duda. Por una parte tienes una deadline muy clara que te obliga a trabajar muy deprisa, y por otra parte eres un artista que quieres hacerlo todo muy currado, ¿Cómo se combinan las dos cosas? Claro, pues no combinan del todo bien, porque por un lado... lo que a mí me interesa es evidentemente que me sigan ofreciendo proyectos, porque yo me quiero dedicar a esto, entonces claro. Intento hacer con cada trabajo lo que va en el cariño, ¿no? Lo mejor posible. Siempre intento hacer lo mejor posible dentro de los límites que en ese momento tengo. Entonces, como si le tengo que dedicar todas las horas del día hasta las altas horas de la noche. Ayer te envié un mensaje a las 5 de la mañana. Yo no quería decirlo, pero lo has dicho. Estos archivos a las 5 de la mañana los mando, ¿eh? Entonces podéis haceros una idea de hasta qué horas trabajo, desde que me despierto hasta que me duermo. Y eso, ahora una deadline y encima preparar esto para la charla. Es que... Claro, pero yo luego creo que merece la pena. Si luego efectivamente te ofrecen más proyectos y tal, o sea... A ver, yo creo que cualquiera cuando leáis si lo tenéis y lo leéis, veis que no es solo un trabajo de encargo, que es algo más que eso, ¿no? Y eso es a lo que quiero ir. He intentado ir un poco más allá del trabajo de encargo. Igual hay adaptaciones al cómic de series animadas que se limitan a ser muy... Que parecen trabajos de agencia, ¿no? Si trabajos de agencia, pero aquí yo creo que hay un poco más que eso, ¿no? Pero aquí tanto el colorista como yo hemos intentado hacer... Bueno, un poco algo distinto, pese a mantener el estilo de dibujo de la película. Aquí podéis ver, por ejemplo, cómo intentamos adaptar el lenguaje cómic y hacerlo un poco, entre comillas, personal, todo eso. Y también el colorista, pues con el semitono de color, también trabaja para darle un toque único, algo tan particular como es esto. Y como digo, pues eso es... No podría estar más contento con este trabajo que hicimos. Luego había algo muy curioso. Eso te iba a decir, esto infantil, ¿lo sacaste rápido o...? Esto yo diría que es lo que más me ha costado hacer de... Es que me lo estaba temiendo, digo. Me ha costado muchísimo porque... Porque ya te cuesta dibujar así. Cuesta mucho dibujar mal a posta. Que te salgan las cosas mal sin querer pueden pasar 500 veces, pero ya cuando lo tienes que hacer mal a posta ya es complicadísimo. Y aquí tenías que... me pedían que hiciese 2 páginas al final de cada cómic, ¿no? Sí. Como si estuviesen hechas por Damian Wayne, que es el protagonista del cómic. Entonces, el hacerlo con ese estilo de dibujo ya... Eso sí que fueron horas. Sí que fueron horas. O sea, que te cueste más esta página que esta, tiene narices. Claro, porque a esto ya me estaba acostumbrando. Si pasaba muchas horas con esto era porque yo quería, porque luego
lo puedes hacer en menor tiempo. Luego igual queda peor, pero bueno. Sí, pero esta la resolvías antes. Otra cosa luego lo que metías, pero en las otras no. Sí, o podía dar la impresión de que lo resolvía antes. Sabía a lo que iba a hacer, sabía el estilo que tenía que hacer, cómo lo estaba haciendo. Aquí me estaban saliendo bien los dibujos cuando yo quería que me saliesen mal. Entonces fue muy complicado hacer estas páginas, así que fue rehacer y rehacer continuamente. Al colorista creo que le fue más fácil, porque según él cogió el bolígrafo y los lápices. Los lápices de colores lo colorean ahí como. E hizo así como un bestia. Entonces creo que a él se le hizo más fácil que a mí. Yo creo que se lo pasó mejor que tú, ¿eh? Sí. Seguramente se lo pasó muy bien, porque esto yo diría que fue lo más agobiante del cómic. Bueno, pero mira, aquí podéis ver que con los personajes secundarios intento no romper, porque tampoco quiero romper con el estilo que ya está establecido, pero intento claro, hacer... esto casi parece el Disney, el posterior, el de 101 Dálmatas. Es que fue completamente sin querer que se pareciese al de 101 Dálmatas. Y seguramente se parezca a él, si no digo No, es que se le parece. Es que seguramente lo tendría en la cabeza, porque creo que, por cierto, los fondos de 101 Dálmatas también sirvieron claro, son de ese estilo, de influencia para el cómic, y seguramente lo vería por ahí, y sin querer se me quedó. Y este personaje, si se parece al de 101 Dálmatas, es por casualidad, porque es literalmente ese personaje, se le parece muchísimo. Pero bueno, con esos secundarios es con los que intento de vez en cuando meter un poco mi estilo de dibujo. Pero aparte que haces secundarios que no son secundarios random, que ves que están bien diseñados, que parecen personas, vamos. Intento que tengan cada uno su personalidad, aunque vayan a aparecer igual hasta 2 viñetas. Y mira, por ejemplo, esto es algo también muy llamativo. Cada vez que el espantapájaros lanza sus uvas del miedo, las viñetas se transforman, y ahí es donde me dejaron vía libre para trabajar con un estilo de dibujo que yo quisiese. Y no sé por qué, de alguna manera dije, creo que aquí encajaría bien un estilo de dibujo inspirado en el expresionismo alemán. Igual se puede notar en algunos, los en edificios, fondos, los personajes y todo. o tal vez incluso el grabado, con estas líneas. Sí, esas líneas, las ventanas de esto parece Caligari, el fondo. Sí, es que de hecho tuve al gabinete del Dr. Caligari de referencia. Claro. No me preguntes por qué, pero creo que fue lo que vi conveniente para estas escenas, y dije yo, pues voy a tirar con esto. Pero la razón, a saber cuál fue, es sin más que vi que encajaba con lo que pedían. Estas viñetas fueron sin duda con las que mejor me lo pasé, con las que antes os he enseñado, en las que rompo igual un poco en la medida de lo que supongo que me permitía yo a mí mismo con el estilo de dibujo de la película, y con estas que igual desaparece el marco de la viñeta o lo anterior, fueron estas con las que mejor me lo pasé, porque estoy aquí ya jugando un poquito más con la narración. Pero bueno, eso, y aquí metí sombras a la hora de presentar al Joker. Algo que le caracteriza a esta película y al cómic es que apenas tiene sombras. Aquí es el interrogatorio, que quedaba muy bien, hombre. Con la luz en la parte posterior, superior del personaje, pues dije yo, igual con el Joker encaja que meta unas sombras un poco potentes. Entonces también durante estas, creo que eran 5 páginas, también decidí romper solo un pelín con ese asunto. Y eso te aceptaban todo, no te pusieron ningún problema. Lo aceptaban, es que me llamaba muchísimo la atención eso, porque lo presentabas sin ni siquiera consultarles. Que igual si lo hubiesen consultado también me habrían dicho... O igual si lo hubieses consultado te hubieran dicho que no, o sea que igual la jugada era la buena, ¿eh? Claro, igual la jugada fue la buena, efectivamente. No les consulté, lo hice como... Veía que podía encajar y sin ningún problema. Les ha gustado seguro porque siguen dando el trabajo. Siguen entrando cosas. Sí, y de hecho después de este cómic fue cuando vino la editora con la que trabajé, en este mismo... ¿Cómo se va para atrás? Disculpa. En este mismo cómic trabajé con una editora que acabó tan contenta con que nada más terminarlo no pude descansar y y me ofrecieron hacer un cómic de Bizarro, en el que volvía a usar el estilo de dibujo de Buster Bolt, que ahora lo vais a poder echar un vistazo. Bueno, sí, podéis ver ahí algunas páginas. Aquí volví a emplear el estilo de dibujo que tanto me gusta a mí, el que ya se acerca más a mi estilo de dibujo, que en algunos casos tiene influencias de dibujantes un poco más como Lee Wicks, estos que trabajan son más de línea clásica, aunque igual se adapten muy bien al estilo moderno de cómics.
Y también hago de Will Eisner. Claro, es con este estilo de dibujo con el que sin duda más suelto me hallo. Sí. Y es con este cómic con el que continué lo Elite el trabajo sin haber descansado prácticamente nada. Y fueron como 5 meses seguidos de trabajo así sin parar. Problemas buenos. Problemas buenos, sí. Problemas buenos. No, a ver, al final estás trabajando lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, igual hay días en los que acabas agotado, pero luego dices, hostia, es que estoy dibujando cómics. Es el momento, así estoy que... haciendo el DC. Sí. Pues fenomenal. Bueno, antes de, porque si no, no nos va a dar tiempo a firmar, si alguien tiene algo de por qué no habéis dicho esto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna... Sí, porque habrá cosas que igual se me habrán escapado. Mirando más hacia tu época en Bellas Artes, ¿en algún momento sentiste que la palabra artista te llegaba a quedar grande? Porque sí es verdad que en Bellas Artes, tanto por el alumnado como los profesores, puede llegar a ser muy narcisista, muy elitista también, que te puede llegar a decir que si no entiendes un tipo de arte, no eres artista. O cuando me convierto en artista, ahora que lo estoy dedicando todos los días, o cuando me llega el título de la UPV a casa. Hombre, pues le di bastantes vueltas a eso, sobre lo de artista, porque como antes he dicho, yo no veía que encajase bastante con la idea con la que hoy en día se les puede etiquetar, no, atribuir a la gente que hace este tipo de arte. Entonces sentía como que estaba un poco alejado de ella ese término y hablando con amigos creo que lo que sentía yo que hago es algo más que es algo creativo, diría yo. Entonces considero que quien quiera llamarme artista me puede llamarlo, o sea, yo me puedo considerar un artista, supongo, al fin y al cabo me dedico a crear algo, aunque parte igual de un guión previamente establecido. Pero también una palabra con la que creo que puedo encajar bastante bien es creativo, creador. Creo que con eso... Es que, ¿sabes qué pasa? Que la época de Bellas Artes ha sido muy curiosa. Había cosas que me desencajaban mucho, porque era para mí algo bastante nuevo de lo que yo tenía una idea distinta de lo que era todo eso. Ha cambiado mucho lo de artista a lo largo de los años, como te digo. Entonces me veía rodeado de algo que no te encajaba. Que no me encajaba. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Es que quien quiera llamarme artista, que me lo llame. Si no, no te ofendes si te llaman artista. No, y si no me consideran como tal, me da igual. Yo al fin y al cabo sé lo que estoy haciendo. Entonces, sé que el cómic es un arte. Exacto. Entonces me quedo con eso, básicamente. Pues si el cómic es un arte y haces cómic... Sí, yo pero no te voy a decir más, pero... No, a ver, que me he explicado mal, pero creo que a rasgos generales igual se puede entender un poco por dónde voy. Ya antes te he escuchado mencionarlo, y incluso por preferencia personal, a ver si tienes intención de seguir trabajando para DC o sigues probando suerte con Marvel, por ejemplo. Pues me gustaría trabajar para Marvel también, pero es que ocurre que en los tiempos libres me gustaría trabajar también en mis proyectos personales. Cuando tengo algún rato libre me suelo trabajar algún guión para ver si algún día en el futuro pues lo trabajo. Y ahora mismo yo estoy muy a gusto con ellos y además ahora que todo está yendo cuesta arriba, no me gustaría de repente pasar a... No hay que bajarse ahora. No hay que bajarse, porque tal vez igual ahora mismo voy a Marvel y para ellos sería como... Volver a empezar de cero. Y no creo que deba estar yo ahora mismo otra vez en esa etapa. Creo que lo mejor es que vaya avanzando y si en algún momento miro a la otra editorial que sea cuando ya esté un poco más avanzado en este recorrido, en esta carrera tal vez. Y si no, pues eso, durante los tiempos libres prefiero dedicarlo a mis proyectos personales. Lo de Marvel me gustaría que viniese, pero más tarde. Más tarde, tal vez. ¿Alguno más? ¿O la gente ya quiere que le haga un dibujito? Vamos a hacer como las bodas, ¿eh? O habláis ahora o calláis. No, o le preguntáis luego antes de firmando. Sí, si queréis preguntarme así luego mientras firmo. Bueno, pues si no, vamos a levantar la sesión. Muchas gracias a todos por haber venido y muchas gracias a